Buenos días. Siguiendo el orden del programa, me corresponde y me satisface presentar a quien va a impartir la siguiente ponencia sobre los límites a la transparencia. Emilio Guichot Reina es doctor en Derecho Público, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, especialista de sobra conocido y reconocido en los ámbitos del derecho de la comunicación, de protección de datos, de la transparencia. Formó parte del grupo de expertos creado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y compareció en su condición de experto ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados durante la tramitación del proyecto de ley de transparencia. Dirige el Observatorio de la Transparencia, es autor de diversas interesantes monografías sobre transparencia y acceso a la información, sobre protección de datos, sobre relaciones entre publicidad y privacidad, así como autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre la materia, sobre estas materias sobre las que ha impartido más de un centenar de conferencias. Ha trabajado como asesor independiente en materia de transparencia para organizaciones internacionales, así como para diversos gobiernos autonómicos. En 2015, la Agencia Vasca de Protección de Datos le premió a la mejor trayectoria profesional en protección de datos. En fin, disfrutemos de la ponencia del profesor Guichot, al que le cedo la palabra inmediatamente. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Para mí es una auténtica alegría estar aquí, porque que ya comienza a hacerse una pequeña tradición. Las cosas ya con dos ya dan esa imagen. Muchísimas gracias, por supuesto, a mi querido amigo y colega Isaac por la invitación. Y gracias también por el regalo de la agenda, que ya o es para mí o ya me quita un regalo de Navidad. No, eso segundo es broma, me la quedaré yo. Acaso a mi pareja la compartimos. Es también una alegría estar aquí por el contexto, porque es la jornada final, por así decirlo, de un curso de formación y, por tanto, muchos de nosotros nos conocemos, por lo menos de nombre, a lo mejor y de lecturas. Hay muchos alumnos míos, en teoría presenciales, que los conozco igual de poco de cara, o sea que tampoco es una novedad. El conocer solo en el momento final, en el caso de la facultad a veces en el examen, en este caso pues en esta conferencia, a los alumnos. Y sin más, decirles que tenemos, como siempre, o por lo menos así me pasa a mí, que ya voy mal de tiempo. No sé si recuerdan, si alguno estuvo aquí el año pasado, que vine enfermo y me tuve que ir corriendo porque perdí el taxi. Pues hoy vengo enfermo y no me tengo que ir corriendo, pero ya voy mal por la cantidad de cosas que me gustaría haberles contado. Hasta tal punto que había preparado un PowerPoint, estuve preparándolo hasta el último minuto en el AVE, desde hace unos días y hasta el último minuto en el AVE, que no voy a utilizar, porque pienso que por la disposición tal vez de la sala van a estar mirando a un sitio u otro y va a parecer un partido de tenis más que una ponencia. Así que tal vez así me permita ir un poco más rápido. No obstante, ya les ruego que disculpen el atropellamiento y sin más, inicio. Parto de un presupuesto que creo que no estoy equivocado, y es que ya todos ustedes son, si no expertos, que algunos de vosotros lo sois, porque os conozco y lo sé, pero al menos si sois conocedores de la materia en un grado medio o alto, por lo cual me puedo hacer uso de ese conocimiento para ir, por así decirlo, más rápido, o, por decirlo de otra forma, obviar la explicación de la propia ley, que ya creo que conocéis. La recordaré, pero de pasada. Bueno, la ponencia que se me ha asignado es los límites. Os decía, son inabarcables porque ya la propia lectura de los límites del artículo 14 es tan inabarcable como que si veis la pantalla, y esto no estaba preparado con Isaac, no se leen todos. No se leen todos, está cortado porque no caben, está casi el abecedario entero y además hay que complementarlo con el artículo 15 de la protección de datos. Pues fijaros que la ponencia, lo que quería hacerla es como el marco en el que estamos, como la finalización de un curso de formación, pues no quería ser disquisiciones teóricas, sino ir un poco a cómo se está aplicando el aspecto de los límites, algo que no fuera práctico a personas que ya sabéis de la materia. A cada uno de los límites podría dedicarle los 3/4 de hora
que tenemos por delante. La verdad que sí, o por lo menos a casi todos ellos. En primer lugar, ¿cuáles son los criterios de aplicación general? Pues os recuerdo, los límites no son exclusiones en bloque, sino que su aplicación está sometida a 2 test. El del daño solo se aplican si dar la información supone un perjuicio real para ese bien protegido, y otro que se añadió en la ley española, no está en todas las leyes en absoluto en el derecho comparado, es el del interés público, y la ley española añadió privado, y eso es muy excepcional, superior. Es decir, puede haber casos en que admitamos un sacrificio para los intereses protegidos porque el interés de la información sea prevalente. El interés público parece claro, el interés público en relación con los propios objetos de la ley de transparencia, la rendición de cuentas de lo que hace el poder a los ciudadanos, en qué se gasta el dinero, con qué criterios se adoptan las decisiones, lo que está en la exposición de motivos de la ley. Sin embargo, la ley española, sabéis, yo he sido muy crítico y sigo siéndolo, aunque comprendo que en ocasiones puede tener una aplicación, es efectivo, a la introducción del interés privado como dentro del test del interés como una razón que puede motivar que se dé una información pese a que produzca el perjuicio. Dado que la ley de transparencia, y sintetizando, es una ley de ciudadanía para la participación y para el control, no es una ley instrumental para proteger derechos o intereses privados, por mucho que, evidentemente, en España y en todos los lugares del mundo, una buena parte de los solicitantes quiere la información no para ser candidato a defensor del pueblo, sino para intereses particulares, evidentemente. Pero lo que en muchos derechos está claro, es reconocido, afirmado rotundamente por la jurisprudencia, por ejemplo, la de Estados Unidos, el Tribunal Supremo, es que el test de ponderación del daño ha de hacerse de forma abstracta, con independencia de quién sea el solicitante. Bueno, entre otras cosas porque no hay que decir quién es el solicitante en la mitad de los derechos del mundo. No hay que consignar, menos aún acreditar la identidad. Una segunda cuestión que también sabéis, no hay en la ley española, sí la hay en otras leyes, límites, un establecimiento de límites temporales cerrados. A los 30 años, a los 20 años, la información no deja por eso de estar sometida a un límite, sino que el principio que se desgaja de la ley o que se deriva de la ley es que las limitaciones se mantienen hasta tanto dar la información pueda suponer un perjuicio efectivo. Está claro que la estrategia militar de España, la pérdida de las últimas colonias a finales del 19, pues ahora mismo no supone un perjuicio para la defensa nacional, pese a que hay información del 19 que sigue estando clasificada como secreto oficial. Y, por último, dentro de esta aproximación a lo que dice la ley global, sabéis que, en todo caso, cuando ocurre un límite, ha de estudiarse si procede el acceso parcial, dar toda la información solicitada, salvo aquella cuyo conocimiento pueda suponerle un perjuicio. Respecto, os hago ver una cosa curiosa, y es hasta qué punto una tilde puede tener efecto. Si es que, si tenéis la ley por delante, nosotros la tenemos, pero no llegamos hasta el artículo 16 en este momento, pues lo que dice la ley es que se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido. Y dice que deberá indicarse al solicitante qué, pero es qué o es qué parte de la información ha sido omitida. En el BOE es que sin tilde. Y esto podría parecer que, bueno, esto ya es un juego intelectual, lingüístico. No lo es. Ahora mismo les voy a contar por qué no lo es. ¿Cuál era el espíritu del legislador? Bueno, yo puedo pensar que el espíritu del legislador era ponerle tilde y que no se la puso, pero bueno, lo que puso el legislador fue eso. ¿Por qué se los digo? Bueno, hay leyes autonómicas, la catalana ha dicho, si la restricción de acceso o la ocultación parcial dificulta la comprensión, se puede solicitar audiencia para aclarar la interpretación, se pueden dar aclaraciones contextuales, siempre que no se revele la información. Es decir, ha precisado, pero no ha aclarado el qué o el qué. Inmediatamente vamos a ver por qué se lo digo, ya Esperanza Zambrano se ha reído, ya debe saberlo como mínimo. ¿Qué ha interpretado el Consejo de Transparencia? En la intervención me voy a centrar, aparte de aportarles algunas ideas propias o valoraciones propias, en lo que está interpretando el Consejo de Transparencia Estatal
por varios motivos. Primero, porque no me daría tiempo a decirle lo que está interpretando los autonómicos. En segundo lugar, porque actualmente es el Consejo de Referencia también aquí en Castilla-La Mancha, porque de hecho es el que está resolviendo las reclamaciones. Bueno, en primer lugar, saben, ha aprobado un criterio interpretativo, que es el 2 de 2015, que es el criterio general de cómo se aplican los límites. Es como una guía para el aplicador, que viene a pues, contar de forma más pedagógica esto que dice la ley. Bueno, en primer lugar, ante la observancia ante la constatación de que la Administración está aplicando los límites, pues muchas veces en bloque, sin justificarlos, pues, como dice expresamente, ante una interpretación extensiva de los límites, adopta este criterio. Y lo que viene a decir es, en primer lugar, cómo ha de analizarse de forma práctica una solicitud, y eso creo que les puede afectar a muchos de vosotros, dado que estáis trabajando justo en esta materia. Lo que recomienda, porque es un criterio interpretativo y además no vinculará en su momento al que pueda tener el Consejo de Transparencia aquí en Castilla-La Mancha, es que se analice en primer lugar si concurre el límite de la protección de datos. ¿Ha de hacerse así obligatoriamente? Mi respuesta sería no, es una operativa que diseñó el Consejo de Transparencia, probablemente con su propia criterio de qué podía ser más práctico. Analizar si hay datos especialmente protegidos, analizar si son identificativos, si no ponderar, si no hay datos personales en juego, analizar si concurren el resto de los límites, procediendo siempre a una ponderación con estos dos criterios del daño y del interés. A partir de ahí, en infinidad de resoluciones, ha ido reafirmando estos criterios, que básicamente, el resumo, aquí lo tengo mucho más extenso, pero no da tiempo, es, en primer lugar, hay que interpretar de forma extensiva el derecho y restrictiva los límites. En segundo lugar, y esto es muy importante, sobre todo en estos primeros momentos de aplicación, años de aplicación de la ley, no basta invocar genéricamente un límite, que es una tendencia de muchas administraciones, no se da la información porque puede afectar a la prevención de ilícitos administrativos, y ahí acaba. Pero hay que razonar al caso concreto. Y no solo hay que razonar por qué puede suponer un perjuicio, sino aplicando los dos test, el del daño y dice también el test del interés. Hay que dar intervención a los terceros afectados, pero como ya se deriva de la ley, como rotundamente ha dicho el Consejo de Transparencia, eso no es un derecho de veto al tercero. La aplicación de la ley, el dar cuando concurre un límite como la propiedad intelectual o la protección de datos de la información o no, va a depender de que, en efecto, tras ponderar el interés público de la información y en qué medida darla va a perjudicar ese límite, pues prevalezca uno u otro. Y respecto al acceso parcial, el Consejo de Transparencia ha interpretado una interpretación gramatical que eso no lleva tilde, entiendo, porque considera lo siguiente. Si bien el artículo 16 de la Ley de Transparencia prevé la posibilidad de conceder el acceso parcial a la información solicitada, los términos del precepto son claros al disponer que se deberá mencionar que el acceso concedido es parcial, esto es, indicar que parte, sin la tilde, de la información ha sido omitida, pero no indicar cuál es la información que se ha omitido. Incluso si lo que pido es una copia de un documento, en cuyo caso no me pondrá a dar la copia en sí, sino confeccionar un documento donde se haya omitido esa información, porque si no ya sabría qué parte es la omitida. Eso parece ser, por lo menos, la interpretación del Consejo. Algo que creo que es polémico, y todos los aspectos que me parezcan polémicos se los voy a transmitir como tales para que cada uno de ustedes juzguen, o en algunos casos me mojaré, es lo siguiente. En unos casos el Consejo de Transparencia, y pasa con los de consejos autonómicos también, cuando resuelve frente a un silencio y el sujeto obligado solo se pronuncia ya en alegaciones, pues entra a conocer sobre el fondo del asunto con plenos poderes, digamos, a estudiar si se da cualquier causa de inadmisión o cualquier límite. Pero también lo hace cuando ha habido una resolución expresa que ha desestimado la solicitud por ejemplo, por considerar que concurre una causa de inadmisión. Se reclama, el reclamante formula su reclamación combatiendo el que se dé esa causa de inadmisión o no, y en unos casos el Consejo de Transparencia de oficio considera que no concurre esa causa de inadmisión, pero sí concurre un límite, aunque no lo haya apreciado la Administración en vía de solicitud, pero en otros casos hay resoluciones que dicen que no, que cuando la Administración no ha invocado un límite, ni en solicitud ni en alegaciones,
no procede analizar si concurre límite alguno. Es decir, yo creo que ahí, y pasa en la doctrina de algunos consejos autonómicos, hay un camino a explorar de cuál es la posición, cuál es el alcance de la competencia para conocer sobre el fondo cuando no ha habido alegaciones del límite. Y a partir de aquí, lo que me queda es una misión imposible, y sería contar cuál es la interpretación de cada uno de los límites de la ley, incluida la protección de datos. Bueno, voy a decir algo sobre cada uno de ellos, porque para eso me han traído y me pagan, pero no me da tiempo a decir todo lo que me gustaría. Bueno, en primer lugar, y antes de eso, decir límites hay en todas las leyes del mundo. Y efectivamente, como ya ha dicho Severiano, la propuesta y son límites recogidos en las leyes y con intención de exhaustividad. Digo intención porque, bueno, la ley es una ley ordinaria, una ley estatal podría añadir un límite, y no parece que, aunque nos pueda repugnar como desde una visión sistemática del derecho, no parece que haya un argumento de fuentes que impida a una ley posterior añadir un límite, y ni siquiera tendría que hacerlo modificando expresamente la ley de transparencia, sino un límite para un sector. Os decía, la proposición de Ciudadanos que quiere quitar la lista de los límites para convertirla en una cláusula genérica, a mí me parece efectivamente un error incluso garrafal. ¿Qué hizo el legislador español cuando reguló los límites? Pues lo que hizo, como sabemos Esperanza y yo de primera mano, lo que hizo es traducir del inglés y del francés, ambas versiones se manejaron, los límites que estaban establecidos en un convenio que en esos momentos hacía poco tiempo que acababa de elaborarse en el seno del Consejo de Europa, con algunas pequeñas matizaciones, a mi juicio, por cierto, que empeoraron la redacción del Consejo Europeo. Y al ver tantos límites, lo primero que uno se cuestiona es si eso es constitucional, porque el artículo 105b de la Constitución, que establece que la ley regulará el acceso a archivos y registros administrativos, solo habla de 3 límites. Y puede ir la ley más allá y establecer más restricciones de las que la propia Constitución ha establecido al derecho. Bueno, podemos empezar constatando que ya se había hecho, y con cierta profusión, ya lo había hecho el artículo 37 de la Ley de Procedimiento del 92, que añadía el secreto comercial e industrial, la política monetaria, estableció una cláusula abierta final, lo habían hecho las leyes de acceso a la información ambiental, la de reutilización del sector público. Podría pensarse que la Constitución ha de ser objeto de una interpretación unitaria, y que si los límites que contiene la Ley de Transparencia son límites que tratan de preservar un valor constitucional, son límites que tienen ese amparo. Y también podríamos pensar algo que ha sido más cuestionado que esto primero, y es, bueno, pero no son demasiado numerosos y, sobre todo, no son demasiado genéricos. ¿Cómo voy a aplicar yo, con una mención a conceptos todos ellos jurídicos indeterminados, yo que trabajo en Toledo y en un ayuntamiento de Toledo y que tengo que descifrar qué es la función de vigilancia y control y cómo se pondera con la importancia de la información? Bueno, pues yo diría, ¿son demasiado numerosos? Pues, para no repetir alguna comparación que he hecho en otras conferencias, no vaya a ser que haya alguien que me la haya escuchado, decir sencillamente que, bueno, lo que hay que demostrar es cuál sobra. Hay alguna ley autonómica, en concreto la ley catalana, que ha eliminado algunos, pero después ha interpretado que, bueno, que como están en la ley estatal son de aplicación. Hay algunos que suenan más etéreos, que son las funciones de vigilancia y control de la Administración. ¿Que acaso lo que hace la Administración no es básicamente vigilar y controlar e inspeccionar? ¿O cómo va a ser un límite la protección del medio ambiente si hay una ley de acceso a la información ambiental? Bueno, pues tampoco en esos casos es tan fácil como eso. Controlar es también poner un examen a los alumnos para ver si tienen el nivel, y parecería irrazonable darles el examen antes de que se realice. Controlar son las inspecciones, y parecería irrazonable anunciar a quién voy a inspeccionar dentro de 2 días por la inspección de trabajo para que salga no tengan que salir por las ventanas los trabajadores, sino que puedan salir por la puerta 2 días antes. O proteger el medio ambiente es también no decir dónde anidan especies protegidas para que puedan ser destruidas y ya no haya problema para urbanizar. Es decir, hay casos en cada uno de ellos, y la experiencia decantada europea es lo que les llevó a figurar en el convenio europeo, en que pueden estar justificados. Lo importante es la aplicación cabal del test del daño y del interés, que ya, por cierto, les avanzo, como pueden imaginar, y porque además no voy a llegar seguro, es que el test del interés se ha revelado como muy excepcional, lo cual me parece razonable. Es decir, solo excepcionalmente
constatado que algunos de los derechos que tienen en la pantalla o que la protección de datos puede sufrir un perjuicio real, solo excepcionalmente se ha admitido que, pese a ello, prevalece el interés público de la información, aunque algún caso, y hablo en este caso de las resoluciones del Consejo de Transparencia, algún caso hay, pero por un caso que hay 100 en que sencillamente se añade la coletilla sin que se constate un interés público superior en la prevalencia de la información. Bien, a partir de ahí, y siguiendo el listado del artículo 14. Los primeros 3 límites se refieren a la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores. De ellos les voy a intentar no decirles mucho porque no son límites que les vayan a ser de aplicación a la Administración autonómica y local a la que la mayor parte de ustedes forman parte, pero también porque no son de los límites que más hayan llegado a reclamaciones del Consejo Estatal, aunque sí han llegado, por supuesto. En cada uno de los límites voy a intentar decirle, porque es una guía que están siguiendo los consejos de transparencia y que me parece muy preciosa, la interpretación anexa al Convenio Europeo de Acceso a los Documentos Oficiales, porque junto al convenio se aprobó una memoria explicativa que trata de explicar, ya no tiene un valor normativo, pero a qué obedecen esos límites, que yo creo que es muy valioso y así lo están juzgando también tanto la doctrina como los consejos de transparencia. Al respecto, agrupados todos ellos en uno, la memoria dice que la noción debe ser interpretada de forma estricta, de tal modo que no pueda utilizarse para proteger informaciones que puedan revelar violaciones de los derechos humanos, corrupción pública, errores administrativos o informaciones simplemente embarazosas para funcionarios o autoridades públicas. Porque es muy fácil, es un recurso muy fácil, son valores tan superiores que están en todos los derechos del mundo que siempre podría decir, no, eso es relaciones internacionales. ¿Cuál es el concepto de seguridad nacional o de defensa? Pues lo que está haciendo el Consejo de Transparencia es acudir a la ley reguladora, a la Ley de Seguridad Nacional de 2015, a la Ley de Defensa Nacional de 2005. En el caso de las relaciones exteriores, pues no hay un concepto como tal acuñado legalmente. Hay que decir que tanto estos 3 límites como la seguridad pública no tienen un claro campo de delimitación. Por ejemplo, la garantía de la efectividad de los derechos y las libertades entran en las propias leyes que regulan tanto la seguridad nacional como la seguridad pública. La seguridad nacional la está interpretando el Consejo de Transparencia teniendo en cuenta que su marco político estratégico es la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. En aplicación de este límite, por ejemplo, ha considerado que no puede darse información sobre el número de violaciones del espacio aéreo, marítimo o terrestre españoles, porque puede afectar, sabiendo dónde están las debilidades, a la seguridad. O sobre los criterios de bloqueo de la navegación a determinadas páginas web públicas, porque efectivamente están dentro de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. El límite de la defensa apenas ha sido polémico, es de los menos invocados y lo ha sido con relación a la seguridad nacional y a la seguridad pública. Y el de las relaciones exteriores, que dentro de esta tríada es el más invocado, pues ha llevado a una interpretación matizada que yo creo que, con carácter general, sigue el espíritu de la memoria explicativa del Convenio Europeo. Por ejemplo, ha considerado que sí debe darse información sobre cuál es el personal y el presupuesto de cada una de las embajadas. Decía el Ministerio de Asuntos Exteriores que esto suponía, respecto a los países con los que nos relacionamos, pues dar a conocer a cuál le damos más importancia o menos y le dedicamos más recursos o menos. Bueno, ha dicho el Consejo de Transparencia, pues sí, esa información puede tener ese efecto, puede ser incluso embarazosa en algún caso, incómoda, pero no afecta a las relaciones, no se puede considerar que supone un perjuicio efectivo a las relaciones exteriores. O ha de darse cuenta de los acuerdos en política inmigratoria que se lleven a cabo o de los procesos abiertos contra España por incumplimiento de tratados internacionales. Pues sí, a España no está el Ministerio de Asuntos Exteriores no está interesado en que se sepa que España tiene abiertos procesos por incumplir tratados o por incumplir el derecho comunitario, pero bueno, eso es un dato objetivo que no pone en riesgo en las relaciones exteriores. Por el contrario, ¿dónde sí lo ha estimado? Pues ha considerado, por ejemplo, que no se debe dar a conocer el número de expulsiones de extranjeros desglosados por residencia ilegal, desglosados por nacionalidades o desglosados por el delito que han cometido y que ha conllevado la expulsión. Consideran que esa información puede comprometer la colaboración de los estados de origen con España, al considerar que daña su reputación como estados que expulsan a sus propios ciudadanos y comprometer así la efectividad de la política de inmigración. Es un criterio que ha anudado las relaciones exteriores. Como les decía, estos límites a menudo están conectados y se invocan de forma conjunta. Por ejemplo,
Cuando se pide información sobre exportaciones de armas, afecta a la seguridad nacional y a la defensa. Cuando se pide información sobre vigilancia fronteriza o sobre la protección del dispositivo de protección del presidente del Gobierno, se invoca por la propia Administración que se afecta a la seguridad pública y a la seguridad nacional. Todas estas materias están conectadas con los secretos oficiales. ¿Y cuál es la relación entre Ley de Secretos Oficiales, materia clasificada, y Ley de Transparencia con estos límites? Pues no está diseñada de forma expresa en la Ley de Transparencia. Yo creo que es una omisión que podía haberse solventado. Considero que la relación razonable es todo aquello que haya sido clasificado prevalece como ley especial la Ley de Secretos Oficiales y no se facilita, y eso es lo que en la práctica está haciendo el Consejo de Transparencia. Aquello que no ha sido clasificado hay que analizar, no obstante, si puede suponer un perjuicio. Por ejemplo, con este criterio, el Consejo de Transparencia ha dicho que no se dan acceso a información de materia clasificada, pero así al acceso íntegro a los acuerdos por los que se clasifican determinados asuntos, saber qué materias están clasificadas. El siguiente límite por orden, como ven, es la seguridad pública. ¿Qué es la seguridad pública según la memoria del convenio? Pues dice, puede ser afectada no solo por la divulgación de información sobre la actuación de los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, que es la más evidente, sino también, por ejemplo, dando información sobre sistemas de seguridad de inmuebles o de comunicaciones. ¿Qué ha hecho el Consejo de Transparencia? Pues, en primer lugar, equiparar seguridad pública y seguridad ciudadana y remitirse en el concepto a la Ley Orgánica de 2015 de Seguridad Ciudadana. En segundo lugar, considerar que con carácter general, el límite de seguridad pública, con carácter general, es aplicable a la información en poder del Ministerio del Interior y no del resto de los ministerios. No obstante, en alguna ocasión excepcional, sí ha aplicado información en poder de otros ministerios. Era una información relativa a la ubicación de equipos de suministro eléctrico. Ha considerado que dar esa información podía someter a sabotajes a estas instalaciones eléctricas y que eso afectaba a la seguridad pública. Era información, no sé si estaba en poder del Ministerio de Industria o de una entidad pública, no, en todo caso, del Ministerio del Interior. En muchos casos de la información que se ha solicitado, como les decía antes, está clasificada. ¿Y cuál es el tipo de información que más se ha solicitado? Pues información sobre plantillas de personal, de medios y de equipos de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad. Pues cuántos guardias civiles hay en el cuartel de la Guardia Civil de Priego, en Córdoba, por ponerle un ejemplo. Sus técnicas operativas, sus dispositivos, en todos estos casos son materias clasificadas y se ha juzgado que no debe darse. Pero el matiz que se ha introducido es que lo clasificado es la información sobre plantillas y operativos, pero no sobre el coste. Así que sí se da información sobre el coste cuando es un coste global, es decir, no es un coste detallado que permita deducir a la vez cuál es la estructura de plantilla. Lo mismo para los servicios de inteligencia. De nuevo, les repito, en ocasiones este límite está unido a otros como la seguridad nacional, por ejemplo, los gastos de cooperación para vigilancia transfronteriza o de protección de la seguridad del presidente del Gobierno. Bien, vamos al siguiente límite, que eso sí ya nos afecta de lleno. La prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios. De acuerdo con la memoria, lo que se trata con este límite es de impedir obstáculos a las investigaciones, que los delincuentes se sustraigan de la acción de la justicia o destruyan pruebas, o con los ilícitos administrativos disciplinarios, preservar la capacidad de las autoridades públicas para efectuar investigaciones disciplinarias en el seno de sus administraciones. ¿Cuáles son las líneas de fuerza de la interpretación por el Consejo de Transparencia? Bueno, en primer lugar, que lo que se pretende con este límite es proteger las investigaciones en curso, no las investigaciones que ya han finalizado, porque entonces no quedan comprometidas por la información a posteriori. Si se fijan en el tenor del precepto, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos y disciplinarios, pueden ya imaginar que este límite está muy frecuentemente relacionado con otros. Claro, la prevención de ilícitos penales se invoca con frecuencia de forma conjunta con el límite de la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. Cuando se trata de ilícitos administrativos y disciplinarios, a menudo está relacionado con la función de vigilancia, inspección y control. E incluso podemos pensar que cuando se refieren a información sobre procedimientos respecto a personas físicas, está relacionado con el dato especialmente protegido, que es la Comisión de Infracciones Penales o Administrativas.
Y esto es sencillamente así. En la mayor parte de las resoluciones se pueden encontrar las invocaciones tanto por el solicitante, las invocaciones por el sujeto obligado, estos argumentos enlazados. ¿Qué ha hecho en mi balance el Consejo de Transparencia? Pues yo diría que como línea general, con excepciones que ahora también les voy a contar, como línea general ha considerado que cuando está en marcha un proceso sancionador, sea penal, administrativo o disciplinario, la respuesta, como regla general, con excepciones, es que no se da la información relacionada con el mismo. Por ejemplo, cuando es una persona física es muy fácil, porque empieza analizando los datos especialmente protegidos y por ahí pues ya se va todo. Pero ¿qué pasa cuando son empresas? Pues fíjense, le ha llegado casos tan mediáticos como, por ejemplo, las actuaciones de control de la Administración en el caso del fraude de Volkswagen, de la contaminación por sus vehículos, o el contenido de los informes que había pedido la Administración a una universidad estadounidense, si no recuerdo mal, para el caso del almacén de gas de Castor y su coste enorme en millones, o el caso de la comisión de delitos con blanqueo de capital por Banco de Madrid. En todos estos casos, que son donde hay grandes intereses en juego, económicos también, la aplicación ha sido, si se trata de información que va a ser está siendo objeto de un proceso penal, no se da esa información, aunque sea información que se ha recabado por la Administración, obra en un expediente administrativo previo y no se ha elaborado expresamente para el proceso judicial. O aunque conocerla no desvirtúe necesariamente la igualdad de las partes en el proceso. Y algo similar, me voy ahorrando ejemplos porque el tiempo, como ya imaginaba, me come, pasa con los procedimientos sancionadores administrativos disciplinarios. Por ejemplo, en los sancionadores han llegado casos de todo tipo, afectados por infracciones que quieren conocer cómo va el procedimiento, si se ha puesto en marcha y qué actuaciones se han llevado a cabo para sancionar intoxicados en un bar, por ponerle un ejemplo, para sancionar a la empresa en cuestión, si se ha llevado a cabo un expediente de información previa o, por ejemplo, un caso conocido por todos, el caso del Banco Popular, pues lo que se quería saber es si había un procedimiento sancionador o no en curso, saber sobre la existencia del procedimiento. Y en todos los casos la respuesta ha sido la negativa, acogiéndose esta opción. Esta exclusión en bloque no es una regla sin excepción. En ocasiones, por el contrario, el Consejo de Transparencia considera que, aunque haya un procedimiento sancionador en curso, dar la información no obstaculiza su desarrollo. En estos casos, razona que dar información sobre el control de la legalidad contribuye al objetivo de rendición de cuentas. Y, por ejemplo, ha considerado que sí se puede dar acceso al inventario, a los bienes inventariados y afectos a procedimientos judiciales, siempre que no se digan dónde están ubicados para evitar que se sustraigan, aunque sean objetos que son pruebas en procedimientos penales pendientes. O también lo ha dicho respecto a actas de inspección. Ha dicho son actas de inspección que ya se le han trasladado al inspeccionado y no, por tanto, no va a perjudicar la resolución del procedimiento sancionador administrativo que pueda derivarse de la infracción que consta en el acta de inspección, la infracción, los hechos que han sido considerados posibles constitutivos de infracción, no va a perjudicar la resolución que se adopte. En definitiva, por tanto, yo diría que en unos casos se protege, por así decirlo, la no contaminación tampoco en el debate público de un procedimiento que está todavía en curso, del que se puede derivar una sanción. Y en otros casos sí se entra a valorar si efectivamente ese procedimiento va a ser condicionado, puede haber destrucción de pruebas, puede haber alguna actuación que efectivamente condicione la resolución. Bien. Sí, pasamos al siguiente límite, la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. La memoria dice que en este caso, dice de una forma bastante clara, yo diría, que solo se refiere a documentos que hayan sido elaborados para su uso en una instancia judicial y solo cuando el proceso judicial no haya concluido. No, por tanto, a cualquier expediente administrativo solo porque esté aún en plazo de recurrirse o porque se haya recurrido. Por tanto, ¿qué es lo que se trataría aquí de proteger? Por así decirlo, la relación de confianza y la estrategia procesal y la relación de confianza de los sujetos obligados con su propia representación procesal o con los peritajes que haya pedido para defenderse en juicio.
Aquí sí hay discrepancias entre las autoridades de control autonómico, o había discrepancias entre las autoridades de control autonómicas entre sí y con el Consejo de Transparencia. Yo diría que ha habido 3 etapas en la evolución de la doctrina del Consejo de Transparencia. La primera era maximalista y era todo documento obrante en un expediente administrativo del que trae causa un proceso judicial, o incluso cuando no hay interpuesta demanda judicial, pero hay indicios de que puede ponerse una demanda o incluso de que puede aún recurrirse en vía administrativa, en todos esos casos se bloqueaba el acceso a todo el expediente administrativo. Ha habido una evolución, yo diría que clara, y además creo que evolucionar en la doctrina es algo positivo, como en la vida, rectificar nuestras propias posiciones a la vista de argumentos. En segundo lugar, ya comenzó a hacer un análisis al caso, dijo no basta la posibilidad hipotética de un futuro litigio judicial, es necesario que sea documentación no solo relacionada, sino que se haya aportado al proceso judicial en cuestión y es necesario además que pueda perjudicar la posición procesal del sujeto obligado. En la fase actual yo diría que ya está totalmente alineada con la memoria del Convenio Europeo. Es decir, se tiene que tratarse con documentos elaborados, o por lo menos me atrevo a aventurar, con las varias resoluciones ya que hay en esta línea, tanto de territorial como de estatal, que es la doctrina actual ya que comienza a sentarse. Tienen que ser documentos elaborados expresamente con ocasión de un procedimiento. Es más, ya en varias ocasiones ha afirmado que incluso si han sido elaborados con ocasión de un procedimiento, cuando darlos no pone en peligro la igualdad de las partes, el conocimiento público de la información puede aportar datos acerca de la práctica llevada a cabo por la entidad. Es decir, está ya en la línea más favorable al conocimiento de la información, siempre, salvo que sea información elaborada para el proceso y cuyo conocimiento por terceros pueda suponer realmente una desigualdad en la posición de las partes. Así que ha habido una evolución. Siguiendo por el orden, nos encontramos con las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. ¿Qué se trata aquí? Bueno, realmente es cierto que esto es muy genérico. Les diré para este y para todos que realmente un jurista, no hace falta siquiera ser brillante, un jurista con voluntad puede encontrar un límite prácticamente en cualquier solicitud de información. Con buena o con mala voluntad se puede. Se trata, dice la memoria del convenio, de preservar el buen desarrollo y la conclusión de actividades de las autoridades públicas como inspecciones, controles, por ejemplo, dice exámenes escolares o universitarios, se lo comenté antes, inspecciones en materia fiscal, de trabajo, de servicios sociales, de salud, de medio ambiente. De eso se trata. Y, por tanto, el límite solo es de aplicación cuando las actuaciones están en curso, aunque con matices. También cuando, acabada la inspección o la actividad de control, se está a la espera de dictar una resolución final, dice el Consejo de Transparencia, o cuando, de conocerse las actuaciones, la operativa o el criterio puede perjudicar a futuras decisiones. En la aplicación a cada caso, pues pasa algo similar a lo que les conté antes con el quinto límite. Y es que en ocasiones se elude el test del daño concreto, es decir, analizar si dar esa información realmente va a suponer un perjuicio para esa tarea. Lo mismo que ocurría con los procedimientos sancionadores. Es decir, se trata de nuevo de preservar un ámbito de desarrollo fuera de la mirada pública y, por tanto, de la opinión pública y podemos llamarlo, de la contaminación pública del criterio en el desarrollo de estas funciones. Y es más, se enlaza con un razonamiento sobre el segundo de los test, el del interés público, si recuerdan, que me parece cuestionable y que además no se aplica, como vamos a ver, espero, respecto a otro de los límites que veremos a continuación. Y es que, en este caso, para descartar la existencia de un interés público superior que justifique el acceso, el Consejo de Transparencia tiene en cuenta muchas veces que ya el control de la actividad en sí lo lleva a cabo la propia Administración, la Intervención General del Estado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, el órgano de contratación, que por tanto ya hay un control de esa actividad. ¿Por qué digo que es discutible?
Pues porque se puede pensar que la ley de transparencia está precisamente para añadir un control. Lo vamos a ver en los intereses económicos y comerciales respecto al acceso a información sobre contratación. Es decir, que el control ciudadano es un control que se superpone, un control que se añade al control por parte de las instituciones. Sí ha dicho, sin embargo, que cuando lo que se pide es información estadística, por ejemplo, a cuántos establecimientos se ha inspeccionado en el año 2007, pues en 2017 no se pone en riesgo el interés protegido y ha de facilitarse la información. Como les decía, el límite que viene a continuación es el de los intereses económicos y comerciales, que es uno de los límites, yo diría es el límite más invocado después del de la protección de datos. ¿Qué se protege aquí? Pues dice la memoria, se trata de impedir atentados contra la competencia o la posición en las negociaciones, protegiendo el secreto comercial, información en materia de competencias, procedimientos de producción, estrategias comerciales, listado de clientes o la información que utilizan las autoridades públicas para preparar negociaciones colectivas o datos fiscales obtenidos de personas físicas y jurídicas. ¿Qué ha hecho el Consejo de Transparencia? Pues ha tomado de la normativa europea, cuyo plazo de transposición, por cierto, ya finalizó, cuál es el concepto de secreto comercial. Es la clave para interpretar cuándo se perjudica o no a un interés económico y comercial. Y el secreto comercial, pues, ha considerado, en línea con esa legislación, para que concurra, tiene que tratarse de información secreta, en el sentido de no ser generalmente conocida por el círculo de sujetos con el que se relaciona el afectado, tener un valor comercial y haber sido objeto de medidas razonables para protegerla del conocimiento ajeno. Pues, por ejemplo, información técnica o financiera, secretos de producción, fuentes de suministro, cantidades producidas y vendidas, etc. Nos podemos preguntar, si son secretos comerciales, ¿los tiene la Administración? La respuesta, evidentemente, es que en muchos casos sí. En los procedimientos de contratación, en los procedimientos de ayuda, en los procedimientos de control de las reglas de competencia, hay todo un flujo de información de este tipo. Claro, el límite no juega cuando el que lo solicita la información es la propia empresa, como ha dicho el Consejo de Transparencia, a la que se refiere la información. ¿Y a qué se ha aplicado? Pues a toda una serie de materias, que no puedo entrar a detallarles, pero muy especialmente en materia de contratos. Y aquí, sin embargo, y frente a lo que acabamos de ver en la letra anterior, aquí el Consejo de Transparencia se ha sido claro, ha dicho que los contratos están sometidos, de hecho, a publicidad activa, y es cierto que hay un control por la intervención general, hay un control por el Tribunal de Cuentas, si nos fijamos en el ámbito estatal, pero es que el control por los ciudadanos es un control adicional que ha querido así la ley. Y, por tanto, hay derecho a conocer los pliegos, el contenido de los contratos, las modificaciones cuando incorporan aspectos experimentales que pueden afectar al secreto comercial, el importe de los pagos realizados, las auditorías que se han realizado a contratistas. También lo ha aplicado a subvenciones, muy destacadamente una línea que me resulta con la que estoy plenamente de acuerdo, a conocer información sobre el reparto de publicidad institucional entre los diferentes medios en las campañas de publicidad, a compromisos de colaboración entre la Administración y la empresa, por ejemplo, para el trabajo de reclusos en prisiones, y a toda una serie de criterios, de supuestos que no les puedo contar para poder mencionar al menos el resto de supuestos. El siguiente límite que encontrarán es el de la política económica y monetaria. Yo diría que es el límite menos invocado, probablemente, ¿no? Con la defensa es el límite menos invocado. Que yo haya visto, lo he visto invocado en 2 ocasiones, hasta el 31 de junio de 2018. ¿Qué dice la memoria? Pues que se trata de informaciones, por ejemplo, sobre variaciones de tipos de cambio, informaciones financieras sensibles. ¿Y para qué ha servido? Pues ha servido para descartar una solicitud de información en bloque de todos los informes de la Oficina Económica del Gobierno, presuponiendo por parte del Consejo de Transparencia, yo creo que con razón, que ahí puede haber información que afecte, dado que se piden en bloque, no un informe concreto, pues que puede haber información que afecte a la política económica. O también, respecto a la política monetaria y en conexión con los intereses económicos y comerciales, para denegar el acceso a los costes de producción de billetes, incluidos el transporte fabricados por una empresa pública, porque podía, por una serie de razonamientos, porque está en juego también otros bancos públicos europeos y sus propias empresas públicas, y podía afectar. Siguiente, perdonen esta enunciación, es un poco, ¿no?, como el galope de un caballo, pero es el tema que nos ha tocado hoy, me ha tocado a mí. Yo le hablaría el próximo año, si me invitan, de la disposición adicional primera, por ejemplo, y de forma más.
el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. Lo primero, de eso no habla el convenio europeo, habla de otros intereses privados y legítimos. Aquí quisimos ser un poco originales y pusimos el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, que realmente no tienen más en sí en común que la conclusión copulativa y que la une en esa letra. El secreto profesional, pues el ámbito del secreto profesional, como dice el propio Consejo de Transparencia, tiene un alto grado de indefinición en relación con otros límites. ¿Qué es secreto profesional y qué es confidencialidad? ¿Qué es secreto profesional y qué son intereses económicos y comerciales? En las solicitudes, y sobre todo en la respuesta de los sujetos obligados y en las reclamaciones, muchas veces se confunden. Ha intentado poner un poco de orden el Consejo de Transparencia en una materia que es muy complicada, diciendo que el secreto profesional es en realidad el de las personas físicas que conocen información por razón de su cargo, el de un interventor, por ejemplo, o el de un inspector. Y lo que pesa sobre la institución, que es a la que se pide la información, es más bien un deber de confidencialidad respecto de la información o datos que conocen el ejercicio de sus funciones, que no se extiende a toda la información, sino en el ámbito económico, a la que revelarla suponga una desventaja competitiva para la empresa afectada y, por tanto, la que afecta a sus intereses económicos y comerciales. Fíjense, es un razonamiento, yo creo que correcto, el círculo, que une un interés con el otro. ¿Cuándo se invoca el secreto profesional? Pues básicamente cuando se pide información a autoridades de regulación, a la Comisión Nacional de Mercados de Valores, a la de Mercado y la Competencia, también al Instituto de Crédito Oficial, a la Intervención General del Estado, también a AENA. Se ha invocado también para la abogacía del Estado. Los informes de la abogacía del Estado y sus escritos están cubiertos por el secreto profesional de la relación abogado-cliente, pues con matices. La resolución, la óptica del Consejo de Transparencia es no cuando es su función consultiva, sí cuando es su función de defensa en juicio. Así que es matizada. Sí cuando está actuando como lo haría un abogado con su cliente, dicho de otra forma. Y también ha dicho, no es de aplicación a información que se somete a publicidad activa de forma cotidiana, como los informes en los expedientes de elaboración de normas o a las condiciones de los contratos y de los convenios. Bien. Y en materia de propiedad intelectual e industrial, yo diría que aquí es difícil, no hay una doctrina general, porque lo que hay es casuística, básicamente. Por ejemplo, se ha aplicado este límite en el ámbito universitario para no dar acceso a la memoria de un máster cuando está siendo verificado, no vaya a ser que te copie el máster otra universidad, a los informes anuales y finales de proyectos universitarios que incorporan una actividad intelectual y por tanto están protegidos por la propiedad intelectual, pero sí a una tesis doctoral, una vez leída, tema ha sido polémico en los últimos meses, sí para dar acceso a las soluciones de los exámenes de oposición. Ha dicho, los funcionarios no tienen la propiedad intelectual sobre las respuestas de un examen. Esto es el ejercicio de funciones públicas y además es necesario para garantizar la igualdad de todos. O no para el expediente de construcción de una escollera de protección de un yacimiento arqueológico en la memoria, elaborada por un experto sobre la cual tiene la propiedad intelectual. Que yo creo que en ese caso, por cierto, es una solución que podría ser discutible o matizada. Sobre la propiedad intelectual se lo ahorro, porque no por nada, sino porque es casuística. Yo lo que diría, aunque esto está mal porque hay que entrar al caso, está mal sobre todo si lo que voy a decir es crítico, yo diría que hay en propiedad intelectual, se ha resuelto por propiedad industrial, en estatal, pero sobre todo en territorial, casos que probablemente encajan más en la propiedad intelectual, en su caso. Pero bueno, no puedo meterme ahí porque son casos ya singulares. El penúltimo, o el antepenúltimo límite, la garantía de la confidencialidad y el secreto requerido en los procesos de toma de decisión. Si se fijan este límite en manos de alguien de una administración que no quiera dar información, casi decir, no está en vigor la ley de transparencia. Porque, bueno, puedo decir que todo proceso de decisión requiere un secreto y es más efectivo si no se conoce cuál ha sido los informes, los intercambios de puntos de vista. Bueno, lo que dice la memoria del convenio es que se trata de proteger las deliberaciones dentro o entre autoridades públicas en lo referente al examen de un asunto, eso es lo que dice el convenio, referido a expedientes individuales. Es decir, preservar un espacio para pensar
que un intercambio, que un correo que me pedía mi entonces jefa cuando trabajé con Esperanza, de anda, envíame por mail si tenemos competencia en materia de puertos de interés general. Pues bueno, que debe haber un espacio de maniobra dentro de la Administración en que no todo sea necesariamente público. Lo que está en conexión, por cierto, por la causa de inadmisión de la información auxiliar o de apoyo, como ya habéis podido imaginar. ¿Qué dice el Consejo de Transparencia? Pues que el límite de aplicación, tanto cuando conceder el acceso puede afectar al procedimiento de toma de decisiones que se está llevando a cabo, como en algunas ocasiones cuando pueda comprometer procesos de toma de decisión futura. ¿Esto cuándo puede ocurrir? Pues imagínense, les pongo un ejemplo que yo creo que se ve muy claro, que ha llegado al Consejo de Transparencia, aunque si no recuerdo mal lo enfocó más por protección de datos, pero estaban en juego ambos límites. Bueno, en la acreditación de profesores universitarios, dado que estamos aquí, hay un sistema por el cual evalúa una comisión cuyos componentes son publicados en el Boletín Oficial del Estado, en base a unos criterios que son también publicados, pero hay 2 informes ciegos, por decirlo así, de 2 expertos en la materia. Se ha solicitado conocer quién me hizo el informe, siempre ha sido cuando me han denegado la acreditación. Y se ha dicho que no. Y se ha arguido, es que ya me denegaron la acreditación, no está el procedimiento en curso. No es el secreto requerido para un proceso de toma de decisión. Sí lo es, porque si das esa información, estás desmontando el sistema. A sabiendas de que la información va a ser conocida, ya no puedes opinar en libertad y sin presiones, sobre todo en un ámbito reducido o gremial, como es el universitario, por ponerles un ejemplo. En muchas ocasiones, como les he dicho, se alega confidencialidad junto al secreto comercial. A ver. En positivo, creo que en este caso el Consejo de Transparencia sí ha sido bastante beligerante en desmontar la invocación ritual que ha hecho en muchos casos la Administración de este límite para denegar información. Y yo diría que estadísticamente son mucho más las resoluciones que estiman recursos que desestiman cuando lo que está en juego es este límite. Por ejemplo, ha dicho, hay que dar información a un aspirante a una plaza sobre la valoración de las pruebas de otro aspirante, sobre todo cuando la decisión ya ha sido adoptada. Hay que dar información sobre dotaciones de funcionarios y personal laboral desglosadas por centro, sobre convenios cuando no están en un proceso de revisión y sobre si se ha ejecutado un convenio, sobre obras públicas, incluidos informes, declaraciones de impacto ambiental, auditorías, actas de órganos colegiados. En todos estos casos, en el caso de los actas de órganos colegiados, eliminando la mención a las posiciones personales, pero sí a cuáles son los debates y las decisiones comprometidas, los informes de la Abogacía del Estado. Es decir, creo que es un límite que se está tendiendo a una aplicación amplia por las administraciones y que está suponiendo algo decisivamente positivo, la limitación por el Consejo de Transparencia. Y por último, antes de dedicarle 5 minutos, y habiéndome pasado en esos 5 minutos a la protección de datos, 5 minutos a la protección de datos, la protección del medio ambiente. ¿Y cuál es el supuesto aquí? Pues la memoria dice, por ejemplo, se lo dije antes, no informar sobre la localización de especies animales y vegetales protegidas. Es que más, la Ley de Acceso a la Información Ambiental contiene ya este límite. Y se ha aplicado por el Consejo de Transparencia también muy excepcionalmente, sobre todo porque ha excluido de su control las reclamaciones en materia de acceso a la información ambiental. Pero sí se ha aplicado, por ejemplo, en un caso que yo pueda traer a colación, se pidió acceso a la información sobre ubicación, localización y características de estructuras de una explotación minera y se consideró que dar esa información podía posibilitar un atentado contra la seguridad de la instalación que afectara al medio ambiente y se denegó el acceso. En esta misma lógica de no utilice la información ambiental o no la doy si puede ser susceptible de un perjuicio razonable, previsible y cierto de perjuicio para el propio medio ambiente. Bueno, sobre protección de datos me quedaría hasta las 7 de la tarde si pudiera, pero no puedo, como razones evidentes. Ya saben lo que dice la ley, distingue simplificadamente 3 niveles, los especialmente protegidos, los meramente identificativos y el resto, el magma de los datos personales a secas. Saben que el Consejo de Transparencia ha aportado 3 criterios interpretativos generales. Uno referido a retribuciones, todos lo saben, estaban en los materiales del curso que han hecho, saben que ahí ha distinguido, no se da el sueldo de todos los empleados públicos, como sí se da en algunos países, ni se deniega el de todos, sino el de los altos cargos, los eventuales, las personas que tienen un papel relevante en la toma de decisiones y las personas que han sido nombradas en puestos de nivel 18
del 28, perdón, para puestos de libre designación. Ahí donde hay un elemento de discrecionalidad en el nombramiento, o es un nombramiento político, y además está adoptando decisiones públicas, ahí sí se puede dar información nominativa, incluyendo, por tanto, todos los complementos retributivos, incluyendo el de productividad y lo cobrado por trienios, etcétera. En el resto de los casos, la respuesta general es que no, si bien les recuerdo que cada entidad aprueba sus presupuestos y son públicos, y es público lo que se percibe tanto por el grupo al que se pertenece, por el complemento específico, el complemento de destino, etcétera. Otro ha sido sobre la firma y el DNI, y saben que ahí la respuesta es, o la perspectiva es, no tenemos, las autoridades públicas o funcionarios, no tenemos un DNI y una firma en la vida privada y en la vida pública, sino que es uno mismo, y el DNI y la firma son susceptibles de suplantación y, por tanto, son datos muy relevantes desde el punto de vista de la protección de datos, hasta el punto de que en algún país está prohibido que haya un identificador único, y, por tanto, el criterio es que se omita el DNI cuando se da información, los DNI que figuren, y en el caso de la firma es más matizado, que se omita la firma de los sujetos privados que puedan intervenir, y cuando son autoridades, como buena práctica, que se elimine y se cambie por una mención a que el documento figura válidamente firmado. Pero constata también que la firma es la que acredita efectivamente que la declaración de voluntad procede del titular del órgano, es decir, que tiene su relevancia. El tercero se refiere a las agendas y simplificadamente viene a decir que hay que dar la información de las agendas, sobre todo cara al futuro, dado que no hay una regulación actual de las agencias a niveles de la agenda a nivel estatal, hay que darla de niveles, simplificadamente, de su director general en adelante. ¿Qué es lo que creo que está...? Bueno, y después han llegado toda una serie de supuestos. Los más importantes, los que se refieren a el acceso a función pública y las calificaciones en examen. Y ahí el criterio que se puede desgajar de resoluciones es básicamente que sí hay derecho a conocer los criterios, por supuesto los criterios de calificación, pero también las pruebas de aquellos empleados públicos, estudiantes, lo que quieran, que han aprobado o que han sacado una plaza, porque es esencial para controlar el principio de igualdad, mérito y capacidad, no en caso contrario, porque es un desvalor conocer una prueba, además suspendida, con nombre y apellido, y no es necesario para comparar si yo tenía el mismo nivel que aquel que fue seleccionado. Estoy simplificándoles, pero ya me estoy pasando, ya van 6 minutos que me he pasado. Que 4, bueno, entonces no es tan grave, me voy a pasar en total 6 entonces. ¿Qué es lo que yo creo que puede ser más debatible? No digo ya no digo de la ley, en este caso, no de la doctrina del Consejo de Transparencia. Bueno, yo creo que lo más debatible es de la ley. Yo creo que tiene 2 puntos flacos. Uno, que saben que estableció unos criterios de ponderación cuando se tratan de datos personales no especialmente protegidos ni meramente identificativos. Esos criterios, lo he dicho por escrito en varias ocasiones y oralmente, a mi juicio son muy desafortunados y demuestran que cuando se hizo el informe la agencia tenía un bagaje en protección de datos pero no en transparencia y unificó, digamos, los informes que había realizado, pero creo que no son acertados por razones que no tengo tiempo para explicarles. En algún caso creo que son francamente desacertados, como la llamada a la Ley de Patrimonio Histórico. ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo de Transparencia? Pues yo creo, y los consejos autonómicos, pues yo creo que afortunadamente lo que hace es prescindir de esos criterios y pondera sencillamente a la luz de los objetivos de la Ley de Transparencia conforme figuran en el preámbulo de la ley. ¿Se trata de información que es relevante para conocer los criterios de adopción de las decisiones o cómo se gasta el dinero público? Pues prevalece con carácter general la transparencia. No está directamente relacionada y, sin embargo, afecta negativamente a la privacidad, prevalece la protección de datos. Hay, y con esto termino, un defecto que no es tanto de la ley como de la adecuación de la ley a la normativa actual. Y es que saben que entre los datos especialmente protegidos, la Ley de Protección de Datos todavía vigente, ¿no? Le quedan unos días. Se acaba de aprobar por el Senado ahora. Se acaba de aprobar ahora mismo. Bien, pues entonces, como no se ha publicado, la Ley de Orgánica de Protección de Datos vigente hoy, pero no la próxima semana, pues establece como datos especialmente protegidos los relativos a infracciones administrativas y disciplinarias. Eso fue una decisión del legislador español de protección de datos, porque no era una obligación de la directiva del 95, lo dejó en manos de los Estados. La incorporación de esos datos a la Ley de Protección de Datos, dándole una especial protección, fue en contra de lo que había ido criticando, yo diría que unánimemente, toda la doctrina administrativa, que había dicho que conocer si la Administración, en efecto, utiliza su potestad sancionadora y más aún la disciplinaria
para poner fin y penalizar los incumplimientos de las obligaciones de los ciudadanos y de sus propios funcionarios, es clave para saber cómo funciona la administración pública. Y, por tanto, que no tenía que tener la misma protección que las infracciones penales, cuya comisión efectivamente es un desvalor social muy elevado, que se conozca públicamente quién es el autor. Sin embargo, como les digo, lo reprodujo la Ley de Protección de Datos. La cuestión es que el actual Reglamento General de Protección de Datos, que saben que han entrado en vigor en mayo de 2018, no lo incluye en la categoría de datos objeto de una protección especial. Categorías especiales de datos, que se llaman ahora. Y, además, en eso es vinculante, no abre esa opción a la Ley de Protección de Datos. No sé si en el último momento si habrán aprobado alguna enmienda en ese sentido, pero con el Reglamento de Protección de Datos de directa aplicación, y además con normativa europea prevalente sobre la española, hay actualmente ya un desfase entre el artículo 15 de la Ley de Transparencia, que le otorga la protección de especialmente protegidos, y la regulación de la ley de la nueva regulación de protección de datos, que no le da esa protección. Y, por tanto, podría cuestionarse si por vía interpretativa, lo ideal sería por una modificación legislativa, puede tenderse a una mayor apertura de la información relativa a procedimientos administrativos, sancionadores y, sobre todo, disciplinarios. Perdonen que me haya comido un poco de más tiempo, ha sido una carrera, pero había mucho que contar y no. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entre las competencias que tenemos, o que tengo yo en la Oficina de Transparencia, se encuentra también la estadística oficial, ¿no? Se ha planteado algunas veces alguna discusión, ¿no?, con los técnicos de la oficina, el caso de que existan contradicciones entre lo que establece la ley estatal, que habla de secreto estadístico, y la ley autonómica, que también habla de secreto estadístico, y que es muy restrictiva en cuanto a dar información estadística desagregada. Es decir, el criterio que está establecido el INE y que hemos asumido el resto de las comunidades autónomas es que información en tablas estadísticas que dé información de tres unidades informantes o menos violaría el secreto estadístico y no se podría, por lo tanto, dar. Esto, obviamente, este criterio que no está en la ley únicamente de la ley estadística únicamente habla de que no se da información que puede identificar a los unidades informantes, sin embargo, el criterio del INE y el criterio que además yo creo que también a nivel europeo se está dando, sería que no se puede dar información de menos de tres digamos, unidades informantes. Esto podría entrar en contradicción, desde luego, con la ley de transparencia, con el derecho de acceso, y además con un agravante, es decir, que la ley de estadística sí que tiene un régimen sancionador, que cualquier funcionario, por lo tanto, que violase el secreto estadístico podría ser sancionado, mientras que el derecho de acceso, obviamente, no tiene este problema. Ha surgido, no sé si ha habido algún caso, tanto a nivel de alguna comunidad autónoma como del Consejo, que esté relacionado con este límite también, ¿no? Hay dos preguntas, si quieren contestar, legalmente, porque sí ha llegado a un caso con disposición adicional primera. Estoy buscando a ver si tengo aquí la resolución. Sí, hola. Yo parto en principio de mis propias limitaciones porque no soy jurista y desconozco un poco todo este ámbito de las leyes, pero claro, si yo conjugo la Ley de Protección de Datos con la Ley de Secretos Oficiales, con la Ley de Patrimonio 16/85, pues concluyo lo que decía el Roto, qué claridad de confusión. Y fue lo que me pasó cuando en el módulo que se hablaba sobre los límites
condiciones de acceso, empecé a leer todo lo relativo a estas leyes, ¿no? Que me costaba mucho entender realmente cómo podíamos dar respuesta a las peticiones de información que nos hacen a nosotros los archiveros, los ciudadanos. Decía, bueno, yo que iba tan animada a ver si se vertía algo de luz en mi pobre cabeza, pues la verdad es que me llegó a confundir todavía más. Además, coincidió en ese momento, cuando estábamos tratando ese módulo, que me pareció súper interesante, que saltó a la prensa un pequeño escándalo, digo pequeño escándalo porque quizá los aquí presentes ni siquiera fueron conscientes de ellos, pero para los de la profesión sí, que fue la decisión del cierre del Archivo Militar de Ávila. ¿Por qué se tomó esta decisión si todo lo que hace relación a la documentación de la guerra civil, que era el meollo de la cuestión, ni siquiera está clasificada? Y se decidió aplicar una ley de secretos oficiales del año 68 con efectos retroactivos. Creo que es así, si no es así me corrigen, con efectos retroactivos cuando eran documentos anteriores a esa fecha, incluso anteriores incluso del siglo XIX, algunos, ¿no? Este pequeño escándalo hizo que los archiveros se pusieran en pie de guerra, apoyados por muchos investigadores y también por el mundo universitario, que eran los principales perjudicados, y finalmente se echó marcha atrás. Mi pregunta es si mi pregunta o mi reflexión, ¿no? Si es que es tan difícil en este país, que creo que es un país de demasiados secretos oficiales, establecer unos plazos razonables para que una información que desde luego no afecta ni a la protección del medio ambiente, ni a intereses económicos actuales o comerciales o propios de las políticas de defensa o del Ministerio de Asuntos Exteriores de ahora, sino de que hace referencia a cuestiones de hace 50, 60, 80 o 100 años, ¿no se podría establecer una serie de plazos razonables en la legislación que nos aclararan a todos un poco cuál es el límite que afecta al acceso a estos documentos? Pues en este caso lamento que no voy a poder darle muy buena respuesta a ninguno de los dos, porque sobre la información estadística, me lo has preguntado tú, sobre la información estadística estaba viendo en las resoluciones del Consejo Estatal cuáles tenía yo controladas por la disposición adicional primera, que es lo que quería decirte. Me temo, pero a lo mejor Esperanza te puede dar una respuesta completa, que en esos casos probablemente se considere que la legislación sobre estadística pública es regulación especial de los efectos de acceso. Y por tanto se deniega la información o se inadmite la reclamación por la disposición adicional primero. Y en los de archivos sí es posible porque lo hacen muchos países del mundo. Es posible con mecanismos, es decir, es posible aunque no es tan fácil. Es decir, los plazos absolutos rara vez se acomodan a la realidad. Por ejemplo, afecta a la seguridad pública y la seguridad nacional, ese límite se puede poner el límite de los 30 años, que es el más común en el derecho comparado cuando se refiere a asuntos de la defensa, relaciones exteriores y seguridad nacional, pues depende de para qué. Porque, por ejemplo, si son los planos de evacuación del Palacio de la Moncloa en caso de ataque terrorista, pues mientras que exista el mismo búnker, el mismo interés habrá en declararlo secreto oficial y que no pueda. Da igual que pasen 30 años o que pasen 100. Entonces, se puede establecer, porque lo establecen muchas leyes, plazos generales, pero con posibilidad de reclasificación o de recalificación como secreto oficial. Yo lo que creo, como he expuesto, es que lo que sí se debería, en todo caso, haberse mencionado en la ley cuál es la relación con la ley de secretos oficiales, aunque fuera para decir que es normativa especial y que todos los documentos clasificados se entenderán excluidos, se entenderán que se rige por su normativa propia. Eso para cuando la razón es la defensa. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en realidad la regulación de los archivos, donde aquí tenemos un experto que es Severiano Fernández Ramos, en España ha sido deficientísima. Algo se palió con el reglamento que llegó con décadas de retraso para el ámbito estatal. Y la ley de transparencia parecía que algo iba a arreglar. Y eso es lo que no, ya que me lo has preguntado, pues algo iba a arreglar y hubo compañeros. Yo también lo intenté. Pero hubo una compañera tuya, Rosana de Andrés, la presidenta de los archiveros de la función pública, que intervino también en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, y ambos defendimos que lo que preveía entonces la ley, lo que preveía el proyecto de ley cuando entró en el Congreso,
era que se regían por su legislación propia, la de archivos, los archivos, no los archivos de gestión y de oficinas, pero sí el resto de los archivos generales históricos. Lo que dijo, yo defendí que debía haber un único régimen para el ciudadano, porque para el ciudadano su derecho no debe depender de en qué lugar figura un archivo, cuando además no hay unos criterios uniformes ni unos plazos uniformes de paso de un archivo a otro. Defendí yo entonces tímidamente que acaso se pusiera esa exclusión de la aplicación de la ley de transparencia para los archivos históricos. Pero es más, Rosana dijo que ni para eso, que no había una clasificación unitaria entre las comunidades autónomas ni una misma práctica en los ministerios, que en archivos históricos había de todo y que hubiera un único régimen. Y como consecuencia de enmiendas que se presentaron a raíz de esas intervenciones, efectivamente se suprimió la mención a la legislación de archivos que figuraba en la disposición adicional primera, junto a la información ambiental y la reutilización. Y se suprimió. El sentido, por tanto, era evidente. Hubo un proyecto que lo establecía, hubo unas intervenciones, hubo una enmienda de supresión. El sentido era someter a todos los archivos a la regulación de la ley de transparencia, los mismos límites, el mismo acceso parcial, el mismo procedimiento. Sin embargo, no es eso lo que se está considerando en el momento inicial de... Bueno, y hay las leyes autonómicas que siguieron, por ejemplo, la andaluza o, por ejemplo, la catalana, que siguieron esta estela y que han unificado el régimen, solo con alguna consideración adicional para el acceso directo de los investigadores a los archivos, pero no en cuanto a las condiciones de fondo. Cuando el Consejo de Transparencia estaba todavía iniciando su actividad, no tenía, supongo, prácticamente personal, pues pidió informes sobre alguna materia a la Abogacía del Estado. Y uno de los informes, si no recuerdo mal también, va sobre cuál es la aplicación a los archivos de la Ley de Transparencia. Y ahí, sin embargo, obviando este periplo que había tenido el proyecto de Ley de Transparencia y esta supresión expresa, sí considero, de nuevo, como decía la ley, en su proyecto, pero no dice ahora, que es de aplicación la legislación archivística a los documentos que obren en archivos que no sean de gestión o de oficina. De tal forma que ese informe que ha seguido el Consejo de Transparencia y de hecho inadmite por disposición adicional primera, considerando que es legislación específica y que tampoco supletoriamente es competente él para conocer de las reclamaciones. Por eso ya dijo Severiano y digo yo que la disposición adicional primera es un tema a estudiar. No, por tanto, se declara incompetente para conocer de la reclamación y estima que el régimen de fondo es el de la respectiva legislación archivística. Eso es el parecer. A eso ha contribuido además que por una omisión en el procedimiento legislativo, igual que se suprimió la mención a los archivos en la disposición adicional primera, se mantuvo en el artículo 15.3a, ¿no? Probablemente, de la Ley de Transparencia, que dice que uno de los criterios para ponderar es el transcurso de los plazos contenidos en la Ley de Patrimonio Histórico Español. Precepto que ya dije que no quería entrar porque me parece que ya me han dicho archiveros que han llegado a ir al psiquiatra para tratamiento de las depresiones, que es prácticamente inaplicable, porque es el que dice que para documentos que contienen datos íntimos, primer desfase, dado que el 15.3 de la Ley de Transparencia es para datos personales no especialmente protegidos, y podríamos pensar que lo especialmente protegido y lo íntimo son categorías muy próximas, para datos íntimos, no personales, pues se consideran solo cuando hayan transcurrido más de 25 años desde el fallecimiento de la persona, si éste es conocido, y 50 años desde la redacción del documento en caso contrario. Lo cual, aparte de la contradicción de que es pensado para datos íntimos y no personales, pues lleva a muchas cosas. Por ejemplo, antes de acceder a una serie documental, yo desconozco qué nombres van a aparecer ahí. Si los desconozco, menos conozco aún si ha fallecido la persona o no. Y si conozco todas las personas que van a aparecer, incluso sé que ha fallecido, voy al registro civil y no me da una partida de defunción, porque no estoy legitimado para ello. Con lo cual queda ya a la buena o mala voluntad, por decirlo así, del archivero el decir, bueno, pues lo del 25 años es inoperante y voy a aplicar el criterio que en principio es supletorio de los 50 años de la redacción del documento, lo cual de nuevo lleva a otro problema, y es que pueden haber transcurrido 50 años de la redacción del documento pero estar viva la persona, y lo que le estoy dando, por ejemplo, es sanciones en el final del franquismo por darse un beso a dos homosexuales en la calle, y estoy informando sobre datos de vida sexual e infracciones cometidas, datos especialmente protegidos que pertenecen sin duda a la intimidad de las personas, con lo cual lo que estoy vulnerando es la Constitución española y el artículo 18. Que ese precepto
que ya dio problemas desde que se aprobó la Ley de Patrimonio Histórico en el 85, se haya mantenido, ya es de delito, por lo que me dicen tus compañeros archiveros, me cuentan a veces con lágrimas que le afloran. Pero es que lo que tiene delito es que se haya mantenido una ley de 2013 que además pretendió suprimir y dar un régimen único, y que suprimió la mención en la adicional primera, pero se le olvidó de suprimir en la 15. ¿Qué es lo que ha resultado? Pues todo lo que empieza mal acaba mal, que efectivamente se está interpretando como que no tuvo lugar ningún cambio en el proyecto de ley y que la legislación de archivos es legislación específica y, por tanto, además está desprotegida de la garantía. Y además el Consejo de Transparencia Estatal está considerando que está desprotegida de la garantía de la reclamación. Así que la legislación de secretos oficiales efectivamente es sumamente deficitaria, es del 68, se modificó en el 78 antes de la Constitución española, no se adecua a la legislación de secretos oficiales de nuestros socios en la OTAN, con lo cual no tiene la misma clasificación de los documentos de los diferentes tipos de secretos. La legislación de archivos también tiene su caos propio. Tenemos la peculiaridad de que todo documento administrativo es patrimonio histórico según la Ley de Patrimonio, eso solo existe aquí, y para colmo tenemos una Ley de Transparencia de 2013 interpretada de la forma que he contado y con defectos dentro del propio texto. Eso es lo que no podía contar, pero bueno, ya que me lo has preguntado, pues te lo digo. Muy bien.